Hola, nos encontramos en otro día más informando sobre este proceso histórico que se llevará a cabo el 1 de junio. Como ustedes ya podrán medianamente escuchar, si no los han bombardeado, habrá elecciones para elegir por primera vez a las juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial. Y para mí es muy grato aprovechar este momento para poder convivir con ustedes, que sepan sobre mi perfil e informarles más respecto de las dudas que les surjan de este ejercicio. Muy bien, Si les quieren licenciado. comentar algo. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, ¿no sé? Excelente. Yo tengo más que nada una duda en base a qué opina de la reforma al Poder Judicial. ¿Cree que esto tiene una maña? Porque por lo visto se ha dado a entender que los de Morena tienen este todo el bloque para dominar. Pues mire, la reforma fue polémica. O sea, se puede ver con tinte político, pero lejos de los diferentes intereses o opiniones, creo que fue un ejercicio necesario porque puede ser hasta absurdo pensar que hablando de tres poderes, como lo son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ordinariamente nos tocaba elegir en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, y cómo era posible que el otro poder estaba apartado de la ciudadanía. Ustedes no sé si conozcan a quiénes son sus jueces actualmente, así que yo lo veo como un ejercicio con el cual vas a poder conocer a quiénes son tus jueces y sobre todo la legitimación que realizan de que si son electos por la misma ciudadanía, pues qué mejor porque así se realiza un verdadero compromiso con el carácter de servidor público que se te encomienda. No solo es un protestar de hacer cumplir la Constitución, sino que debes de servirle realmente a la sociedad. Así que yo lo veo como un ejercicio positivo. Hay que aprovechar las reglas que nos dio la reforma, ya que se formuló en un sentido de que los servidores públicos no pueden interferir para apoyar a determinado candidato. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Y nos toca a nosotros como ciudadanía ver que si uno de estos partidos quiere aprovechar sus recursos, su militancia para dar una preferencia respecto de algunos candidatos, hacer las denuncias correspondientes. Entonces creo que la reforma sí nos dio las armas suficientes para como ciudadanos buscar una mejor elección, una mejor decisión y sobre todo buscar una mejor prestación del servicio público en el Poder Judicial. Ok. ¿Y usted piensa que todos tienen las mismas oportunidades para llegar a un Para juzgado? este, ok, mire, nos fijaron reglas. Claro, no todos tenemos la misma capacidad económica, para eso se diseñó un tope. Habrá quienes puedan aportar más recursos, pero claro, sin salir de ese tope. Esa sería la preferencia que veo y la otra sería desde el qué tanto recurso puedes manejar respecto al entorno en el que te encuentras, porque pues si ocupas un puesto de dirección o secretaría, subsecretaría, en áreas que involucran mucho personal, pues sí pudieras influir, pero para eso, repito, nos corresponde como ciudadanos y a las demás personas candidatas que si existe un comportamiento irregular que force a un empleado o servidor público subordinado respecto de que voten o apoyen a determinado candidato o que ocupe más de los recursos que debiera de ser, que están topados por las autoridades electorales, hacer las denuncias correspondientes. O sea, lejos de qué tanto se puede favorecer o no, es que se respeten las reglas y si se respetan, con eso es más que suficiente para garantizar una equidad en la contienda. Entonces, pues básicamente, en conclusión, pues, usted está a favor de la reforma, ¿no? Sí, o sea, creo que nos brinda un ejercicio positivo, tanto a la ciudadanía como a las personas que resulten electas. Ok, muy bien. Bueno, mire, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué es lo que hacía usted de pequeño, cuando era niño? ¿A qué le gustaba jugar? ¿O con qué soñaba? ¿O cuál era? Su aspiración, ¿no? Ah, muy bien. O sea, antes de meterme en este mundo Sí. jurídico, peleonero, Sus sueños de niño. dirían de... Ok, Quería ser yo, bombero. yo de niño
siempre me llamó la atención el deporte, el deporte en individual. Yo practicaba natación, así es, atletismo, y me gustaba mucho ese tipo de actividades. Mis papás siempre habían sido servidores públicos, entonces más o menos ya tenía unas nociones y mi aspiración era pues, sacar una profesión. Claro, de niño pues traes muchas ideas que ya cuando vas creciendo cambian por tus mismos intereses, capacidades. Yo quería desde chiquito ser médico porque fue una profesión que me llamaba mucho la atención cuando me llamaban a consultas, era la medicina. Y sobre todo no nomás quería ser médico, sino que quería convertirme en pediatra porque me gustaba justo la atención que se nos brindaba a los niños. Entonces yo quería en el principio ser pediatra, ya conforme fui creciendo dije, no, esto de la biología como que no me gusta, ya teniendo conocimientos más avanzados en bachiller, no, esto hasta me da cosas, dije, no es para mí, y ya vi que más bien mi enfoque era más hacia la justicia en el ejercicio del derecho, y qué mejor porque a mí me gustaba ya en mi adolescencia ser parte del Poder Judicial. Tan así que cuando elegí la licenciatura en Derecho, una de mis metas era convertirme en juez. Entonces, por eso ahora que coincide mi interés de adolescencia ya tomando la decisión de qué carrera quería elegir con esta reforma. Entonces, ahí por eso lo veo como un ejercicio porque abrió las puertas a que todas y todos pudiéramos participar. Sí, qué curioso cómo cambia la vida. Sí. Y ahorita que comentó eso de que se dio cuenta que quería entrar a lo del Poder Judicial y todo eso, ¿como cuántos años tenía cuando dijo, Cuando decidí el Poder Judicial. ajá, que quería dedicarse a esto, vaya? Como a los 15 años. O sea, estaba apenas En empezando la prepa, está, más o menos. el bachiller es uno fue donde yo estudié. Me di cuenta que las ciencias sociales estaban interesantes. Llevaba una materia que se llama Introducción a las Ciencias Sociales. Ahí dije, esto del derecho, la antropología, la sociología están interesantes. Incluso también lo vi como posibilidad de estudiar antropología, pero ya tomé esa decisión más firme entre 16 y 17 años, cuando estaba pasando de cuarto semestre a quinto semestre, fue cuando dije derecho, y no como servidor público en el ejecutivo o haciendo leyes, sino lo que quería era en el Poder Judicial. En ese momento lo que me llamaba más la atención era curiosamente el derecho penal. Ajá. Sí. Entonces, hablando de que tomó la decisión, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo fue la universidad por usted? El camino por la licenciatura en Derecho. Bien. Yo pensé que iba a ser similar al bachiller. La realidad es que fue totalmente diferente, ¿verdad? Me imagino que ustedes también deben haber pasado así de que crees que es algo similar, porque pues de secundaria a bachilleres pues no fue mucho el cambio, más bien fue de las libertades o las exigencias que te hacían, así es. Pero el cambio de derecho sí lo vi bastante diferente. Desde el que ya no tienes que usar un uniforme, que a los maestros pues les es indiferente tu interés como alumno de realmente estar interesado o no. O sea, si faltas en vez de acudir, pues ya es bronca tuya, exactamente. Así como que te va cambiando un poquito el chip de lo que tú creías, y sobre todo las materias, porque pues uno pensaría que pues es así muy rígida, nada más leer, pues vamos a leer el código de esto, la Constitución. Si no, es dinámico, es parte teoría y parte que es práctica, porque hay algunos que sí te dicen, pues vamos a hacer un ejercicio de una consignación, vamos a hacer una demanda, vamos a hacer una simulación, un contrato, y sí se vuelve bastante interesante, más por las diferentes ramas que te da el derecho, como es la civil, la penal, la familiar, la laboral, que son algunos de los cargos que me toca elegir. Así que sí cambió mi panorama que traía. Creo que es la mejor etapa de mis estudios. Fue la que más me gustó. Pasó demasiado rápido. 5 años se van muy rápido. Así es. Y a la vez la considero como la de mejores logros.
porque sí tuve bastante satisfacción con las calificaciones que obtenía, tan así que logré egresar con el mejor promedio de la generación. Tuve un momento muy bonito en esa graduación en la que se me llamó, se me dio el reconocimiento por primer lugar, se me puso una medalla y di el discurso de generación. Se lo recuerdo muy bien como uno de los mejores momentos de estudiante. Entonces sí repetiría la carrera. Sí, o sea, tanto me gusta que doy clases en mi alma mater, en la Facultad de Derecho de la UACH. Ahí imparto clases y me estaba riendo de eso, de que justo el semestre pasado cumplí ya 5 años impartiendo clases. Es como si yo hubiera vivido por segunda vez toda mi etapa En la universidad. universitaria. Así es. Podría decir que fue una de sus mejores experiencias, ¿no? En su vida. Sí. O sea, no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Si algo así como que si te iba a preguntar, pues, o sea, volvería a elegir la licenciatura en Derecho como profesión. Abogado Martín, ¿cuál fue su profesor favorito y por qué? Mi profesor favorito, y justo fue de la carrera. Mi profesor de la materia de amparo se llama José Caín Lara Dávila, lo considero todo un ejemplo a seguir. Es un muy gran abogado, conocedor de la materia, y gracias a él me gustó mucho la materia de amparo, que fue donde estudié mis posgrados. Mi maestría es en constitucional de amparo y mi doctorado es en derecho constitucional penal de amparo. Mira, y bueno, tocando el tema de los profesores, ¿alguna frase que recuerde de alguno de sus profesores en la universidad? Mire, frases pues son sobre todo de regaños, ¿verdad? O sea, me acuerdo mucho ahora que yo doy clases de Derecho Civil. Yo doy la materia de bienes y sucesiones. Y como me acuerdo mucho de mi maestra de bienes y sucesiones. No sé si alguno de ustedes la conozca, es la maestra Connie Herrera. Ella se caracterizaba porque siempre nos dictaba, y justo una vez que acababa de dictarnos el párrafo, nos preguntaba, ¿qué es eso que acaban de escribir? Y lo siempre nos agarraba en curva, y lo siempre en el regaño de, analicen, piensen lo que leen, no nomás escriban. Entonces, sí, ahorita que me lo pregunta, justo vino a la mente ese recuerdo a la maestra Connie. Órale, yo tengo una... A ver, ¿cómo podría usted, o sea, una anécdota muy, apegada a algún licenciado? No sé, algo, una plática o un refuerzo que le haya dado algún licenciado. Mire, algo que me sirve ahorita en mi ejercicio profesional y sobre todo como docente en la facultad, las enseñanzas que me dio el maestro Roberto Aude Díaz. Él es una persona sumamente respetuosa, profesional, pero a la vez toma en cuenta a los demás. Me acuerdo de un ejercicio ya para concluir el semestre, ya después de que nos había evaluado con calificaciones parciales y demás. La última clase en la que se despidió, nos pidió que contestáramos una encuesta. Dijo, esto es constructivo porque lejos de lo que yo imparto, pues me gusta conocer de una manera anónima, porque esa encuesta fue completamente anónima, de cómo lo calificábamos, qué mejoras debía de hacer él como docente al momento de impartir clase. Y dijo, con independencia de que yo sé que ustedes realizan un ejercicio de evaluación docente por la misma universidad, me gusta esto que es más en corto entre nosotros, por eso les pido que no pongan su nombre, y me enriquece a mí como docente que tuve el trato directo con ustedes para saber qué cambios debo de hacer. Así que veo muy importante ese ejercicio de cómo te relacionas, en el caso de él como docente, con el mismo alumnado, para saber cómo puedes ir siempre hacia adelante para hacer mejor las cosas. ¿Quién fue uno de sus figuras más importantes en su vida? ¿O quién ha sido desde, no sé si siempre fue la misma desde niño hasta ahorita, o en diferentes etapas de su vida? ¿Tuvo alguien que fue su inspiración o alguien muy importante para usted? Miren, claro que como niño, pues, no dimensionas, ¿verdad? Dices, pues mi papá, ¿verdad?
Pero si ya lo voy viendo en varias etapas, si hay alguien así a quien admiro y le tengo mi completo cariño y afecto, es la persona casi después de mi esposa la más importante sería mi abuelita materna, por quien pasé casi toda mi vida. Ella fue quien me crió, quien me conoce mejor, y esa es la persona que más admiro, sobre todo por las luchas que le tocó vivir a ella como madre soltera. Entonces la considero así como una persona admirable. Yo quisiera preguntar algo de, Sí. no sé, ¿a qué edad se conocieron ustedes? Mi esposa y yo nos conocimos en la Sí, facultad, en la facultad. sí, como estudiantes. ¿Cómo fue su historia ¿Qué de tendríamos? Unos 19, 20, ¿verdad? Nos conocimos como en tercero, cuarto, ¿verdad? Nos conocimos como tercero, cuarto. A mí siempre me gustó ella. Bien difícil, si la vieran cómo fue difícil de conquistar. Nos empezamos a llevar muy bien como amigos. Después ya me declaré. Pues hicimos Dijo que pareja. sí. Ajá. Hemos estudiado todo juntos. La maestría, el doctorado, la especialidad. Nada más trabajar juntos, pues sí no nos ha tocado, ¿verdad? De ahí en más hemos pasado toda nuestra etapa escolar. Incluso mi esposa pues también maestra de la facultad, y coincidimos como docentes los dos. ¿Y cuántos años tienen de casados? De matrimonio, tenemos 3 años, vamos para 4 años en esto. Órale, Está bien. increíble. Y la pregunta es, ¿piensan tener hijos? ¿O ya tienen? No tenemos, las ocupaciones no nos han dejado. Permite. Ajá, trabajamos toda la mañana y toda la tarde, pero sí nos gustaría darnos un espacio para crecer más como familia. Así es, ya sea teniendo hijos o incluso hasta adoptarnos. O sea, no lo vemos mal. De hecho, creo que favorecería, con independencia de que tengamos hijos, ver la posibilidad de adoptar. Así es, para ayudar a alguien que pues no tuvo la oportunidad de tener una familia para integrar. Así es. Pues ¿eran algo más? No sé, solamente decirles que la reforma. hablando de crecer, se me hace muy bonito el cómo compartir su crecimiento. Para mí la decisión del amor es el compartir tus logros con alguien, crecer juntos, vivir nuevas experiencias y tener a alguien ahí para ti en esas etapas justamente. Y eso es padre. Ajá, muchas gracias. Pero también le pasa igual Sí se pasaban las ámbito tareas. escolar. Sí. Sería el Literal. mejor de la generación, ¿cómo no? ¿verdad? No, pues déjame decirle que también mi esposa fue tercer No, lugar de generación extranjera. Nos ayudamos para estudiar una y una. Eso es lo bonito para los exámenes. Sí, pues hay apoyo todavía. Así es. Oh, una pregunta muy curiosa. Entonces, usted puede decir que se desempeñó como alumno, pues como usted dijo, ¿no? En primer lugar de su generación. Así es. Usted se desempeñó muy bien. Sí. O sea, también era una de las metas que tenía. Cerrar mis Claro. estudios universitarios como primer lugar de generación. Sobre todo porque en mis etapas anteriores, pues yo siempre había sido nerd. En secundaria tuve pues muy buen promedio, pero siempre había así como que alguien que era sumamente brillante, y pues siempre me quedaba que segundo o tercer lugar. Y que bueno, a ver si ahora sí en universidad me toca, y afortunadamente fue el caso. Bueno, y ahorita que mencionó sobre lo de su discurso, Ajá. yo sé que ya pasaron varios años, ¿verdad? Pero ¿se acuerda más o menos de lo que dijo? Sí, o sea, fue en dos vertientes. Todavía me acuerdo que fue de agradecimiento, un agradecimiento integral, desde tu visión espiritual, religiosa, a tus padres, que siempre van a estar ahí para apoyarte. O sea, en la mayoría de los casos, pues, si obtienes una carrera es por el apoyo e impulso que te dan tus padres, tus familiares. Agradecimiento a los maestros por la formación que nos dieron, los conocimientos, la práctica, de agradecimiento a los mismos compañeros, porque pues, fue una muy bonita etapa que convivimos. O sea, que la primera parte fue de agradecimiento y la otra de buenos deseos, de que pudiéramos coincidir en un momento posterior
como profesionistas, ya sea en el camino que hayan elegido, como docentes, como servidores públicos, como litigantes, como dentro del juzgado, y siempre esa expectativa de pues, volver a coincidir con tus compañeros de escuela. Así fue en ese sentido. Qué padre, me gustaría haber estado en ese discurso. Sí, yo sé, Sí. también, la verdad. Yo tengo, me da mucha curiosidad, se desempeñó muy bien con estudiante y muchas felicidades. Ajá, ¿Cómo gracias. se desempeña actualmente laborando? Laborando, ok. Pues de docente ya les adelanté que doy clases en la facultad. He dado clases en otras partes, llevo más de 7 años como pues, docente, pero también he ejercido como servidor público. Lo primero que trabajé fue en Fiscalía, como Ministerio Público. Tuve la fortuna de estar en la Dirección General Jurídica 6 años, que como el nombre lo dice, pues son los que representan, los que llevan juicios cuando se demanda a la Fiscalía, y me tocó ser de esos 6 años, 3 años coordinador en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Civiles y Familiares, un nombre súper largo en el que se lleva a cabo la defensa. Me tocó representar a la Fiscalía en juicios civiles, en juicios mercantiles, en juicios administrativos en su mayor parte. Me tocaron algunas experiencias más intensas, contestar una controversia constitucional, apoyar para la elaboración de una acción de inconstitucionalidad, ver proyectos de iniciativas de ley. Así que sí fue muy nutritiva mi ejercicio profesional en la Fiscalía. De ahí tuve la oportunidad de ingresar al IXICAI y llevo 2 años como titular de la unidad de investigación en el órgano interno de control. Esa área es más, como el nombre lo dice, de investigar el correcto actuar de los servidores públicos que integran al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mi deber es, en el caso de que exista una actividad irregular de una persona servidora pública, investigar a ver si cometió una falta administrativa. De ser el caso, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, que tiene ahí sus reglas medio exóticas. Así es. De su tiempo laboral, ¿cuál sería su momento favorito? O sea, lo que más disfrutó su estadía laboral. Mi estadía laboral. Así es. Lo que más me gusta es la docencia. O sea, donde me siento mejor es dando clases. Siento que me rejuvenece, me repara de todo el día cansado que tenemos en la mañana para llegar y hasta entretenerme, desde el regañar hasta reírme de los comentarios que hacen los alumnos, porque nunca falta uno que otro comentario que te alegra el día, y sobre todo el enriquecer dando conocimiento a los futuros abogados y a las futuras abogadas. Así es. Muy bien. Vamos a hacer un corte y en un momento volvemos. Muchas gracias.